Soy César Augusto Carballo, jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, y en esta oportunidad voy a referirme, hacer algunos comentarios en torno a la reunión normativa laboral o procedimiento de negociación centralizado que aparece regulado en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Toda vez que varios conceptos que aquí van a aparecer ya han sido comentados y explicados en sesiones anteriores, simplemente haré alusión a ellos sin repetir lo que ya he señalado a ese respecto. Entonces, simplemente para recordar, en la sesión anterior estuve conversando sobre la negociación colectiva descentralizada, es decir, aquella que pretende regular las condiciones de trabajo y empleo y las relaciones del patrono y los sindicatos en la esfera de una empresa específica o incluso en un nivel subempresarial, sea o trátese de un centro de trabajo o de una sección de una empresa. Ahora, por contraste, vamos a referir a la negociación colectiva centralizada, es decir, aquella que pretende regular dichas condiciones de trabajo y empleo y relaciones laborales en general en toda una rama de actividad, independientemente de los empleadores y sindicatos involucrados. También que estaría persiguiendo la homogeneidad de condiciones laborales y de regulación de las relaciones laborales en una misma rama de actividad. Si la negociación colectiva descentralizada, como se vio en la sesión anterior, se caracteriza por una intensa injerencia del Estado, en este caso ocurre lo mismo e incluso se intensifica, toda vez que, como voy a tratar de advertir en su momento, este procedimiento de negociación colectiva centralizado afecta intereses de terceros que no participan en el proceso. Eso, de alguna manera, justifica mayores rigores, mayores formalismos y una intervención más directa, permanente, por parte de las autoridades de la administración del trabajo. ¿Cómo comienza o cómo se inicia un procedimiento de negociación colectiva centralizado? Son tres las modalidades. Por convocatoria a solicitud de interesado, de parte interesada, por convocatoria de oficio, esto es, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo llama a negociar centralizadamente porque entiende que existe un interés general en ello y ya esa rama muestra que la mayoría de los empleadores y trabajadores se encuentran cubiertos por convenios colectivos. Y finalmente podría haber un inicio por mero reconocimiento, esto es, un proceso adelantado de negociación colectiva, resulta que cumple con los requisitos para calificarse como reunión normativa laboral y aunque no se haya iniciado como tal, puede obtener ese reconocimiento, esa calificación sobrevenida por parte de la autoridad administrativa. Los procedimientos son básicamente idénticos, no importa el modo de inicio, de tal manera que voy a hacer énfasis solo en el procedimiento por convocatoria de solicitud de parte interesada y, por supuesto, haré las menciones que quepa cuando exista algún tipo de especificidad respecto de los otros dos modos de inicio del proceso, esto es convocatoria de oficio o reconocimiento. Pero vamos a centrarnos ahora en la reunión normativa laboral o negociación colectiva centralizada, que se inicia por convocatoria a solicitud de los interesados. La primera idea que me parece importante compartir es quiénes son interesados, quiénes pueden solicitar ante la autoridad administrativa el inicio de un procedimiento de esta naturaleza.
Bueno, obviamente los trabajadores a través de sus organizaciones, en el sentido más amplio, sentido lato del artículo 10 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, de tal suerte que los sindicatos de trabajadores u otras organizaciones podrían solicitar, en ejercicio de la libertad sindical y en particular del derecho fundamental a la negociación colectiva, previsto en el artículo 96 de la Constitución de la República y en el artículo 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el inicio de una reunión normativa, es decir, de una negociación de ámbito centralizado que pretende regular las relaciones laborales en todo un sector de actividad. Pero además, y expresamente lo prevé así el artículo 453 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, podrá solicitar o podrán solicitar el inicio de esta negociación colectiva los propios patronos o empleadores. Aquí alguien con toda razón se podría preguntar, ¿y bajo qué circunstancias un empleador podría estar interesado en provocar una negociación colectiva que en definitiva concluirá en un incremento de los costos asociados al trabajo y necesariamente lo conducirá a compartir con organizaciones sindicales su poder de organización empresarial? Bueno, creo que la razón es dual. Hoy día podría pensarse en empleadores que impulsen una negociación de ámbito centralizado porque quieren evitar que otros empleadores en la misma rama de actividad, es decir, competidores directos, puedan producir con costos laborales más bajos y por esa vía obtener, digamos, ventajas. En otras palabras, una negociación colectiva de este tipo garantiza o promueve por lo menos una uniformidad de costos laborales. Y por ende la competencia a lo interno de esa rama de actividad se verificará por otras circunstancias, pero no a partir de los costos laborales. Imaginemos un empleador con una empresa de amplia trayectoria que ha celebrado una cadena de convenios colectivos y que de pronto descubre que aparecen nuevos competidores sin sindicatos, por ende bajo estrictamente la legislación del trabajo, costos laborales inferiores, puede ofrecer precios inferiores a aquel y por tanto podría estar incentivado en llamar a una negociación colectiva centralizada que establezca una cierta homogeneidad en las condiciones de trabajo. Entonces, esa sería la primera explicación o justificación de por qué un empleador podría estar animado, llamado a propiciar una negociación colectiva de esta especie. Históricamente, habría una segunda justificación. La primera vez que se regula en Venezuela esta materia refiere a un decreto ley de 1958, el decreto ley 440 sobre contratos colectivos por ramas de industria. Ese decreto tiene la particularidad de que constituyó un desarrollo, una materialización de un compromiso previo asumido por el gobierno nacional, por lo menos indirectamente asumido por el gobierno nacional, a través de un pacto políticamente muy relevante en la construcción del modelo democrático venezolano y en particular del modelo democrático de relaciones laborales forjada a partir del año 1958, que se denominó avenimiento obrero patronal.
en abril de 1958, 24 de abril de 1958, los representantes de los empleadores, en particular la organización cupular de los patronos, Fedecámaras, y los líderes sindicales de todos los sectores ideológicos del país, suscriben un acuerdo, que no es el caso en este momento detallar, será oportunidad de retomar esta idea cuando me corresponda conversar sobre diálogo social, pero que entre otros aspectos lo que pretendía era asegurar la libertad sindical, el reconocimiento de los sindicatos, pero también buscar mecanismos de solución de conflictos y de prevenir una intensificación de la conflictividad laboral. En este contexto, el Pacto de Avenimiento Obrero-Patronal alude al fomento de las negociaciones colectivas por rama de actividad, de tal manera que en ejecución de este objetivo trazado en este Pacto de Avenimiento Obrero-Patronal, el gobierno nacional, la Junta de Gobierno de entonces, dicta el decreto ley 440 el 21 de noviembre de 1958. ¿Y qué peculiaridad tenía este decreto? Que permitía al Ejecutivo Nacional iniciar, inclusive de oficio, tal como señalé antes, una negociación colectiva centralizada. Pero si esta negociación colectiva centralizada fracasaba, se frustraba, es decir, no alcanzaba la celebración de una convención colectiva de trabajo, entonces el instrumento normativo preveía la sujeción, el sometimiento de esa situación de conflicto a un arbitraje forzoso. Al ser este el mecanismo de resolución del conflicto, se estaba negando la posibilidad de una huelga. Lo que quiero decir con esto es que una razón histórica por la cual los empleadores pudieron sentirse en algún momento atraídos por la idea de una negociación colectiva centralizada, impulsada por ellos, es que era una vía que normativamente impedía el ejercicio de la huelga. Toda vez que de no llegarse a un acuerdo consensuado, entonces se resolvería por vía de un laudo arbitral. Luego, para evitar alguna confusión, esta solución, este mecanismo de arbitraje forzoso, negador de la huelga, mereció, por razones que todos entenderán, la crítica de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, toda vez que constituía una violación clara y directa del derecho de huelga como manifestación inescindible de la libertad sindical. Esas críticas que sostuvieron los órganos de control de la OIT tuvo su efecto en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990. En esa ley, entre otros elementos de ajuste a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, se reformó esta normativa en términos prácticamente idénticos a los que luego reprodujo el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del 2012, y en este caso concreto, si fracasa la negociación colectiva, y eso lo veremos en algunos minutos, no opera automáticamente el arbitraje, sino que las organizaciones sindicales tienen el derecho a acudir a la huelga, y solo si las organizaciones sindicales abdican de ese derecho, es decir, declaran que no tienen intenciones de impulsar la huelga o inclusive más directamente solicitan el sometimiento a arbitraje, entonces en ese supuesto sí el conflicto va a ser resuelto por esta vía de heterocomposición. Entonces, retomo la idea. Esta negociación colectiva centralizada o reunión normativa laboral puede iniciar a solicitud de interesados. Los interesados son tanto organizaciones de trabajadores como empleadores o
u organizaciones de empleadores, como acabamos de reseñar. El interesado tiene que presentar ante la autoridad administrativa, ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, su solicitud de convocatoria y acompañarla, igual que en la negociación colectiva descentralizada, de un proyecto de convenio o convención colectiva de trabajo que especifique de manera clara y precisa cuáles son las expectativas o pretensiones de los presentantes. Al igual que en la negociación colectiva descentralizada, la administración va a verificar el cumplimiento de estas formalidades. Si encuentra que se ajustan al ordenamiento jurídico, procede a la convocatoria. Si por el contrario advierte algún error u omisión, lo notificará a los interesados y estos deberán, dentro de los 30 días siguientes, proceder a esta subsanación. Entonces, repito, presentados estos recaudos, la solicitud y el proyecto, la administración tiene 30 días para analizarlo. De ese análisis puede derivar la admisión del proyecto y la procedencia de la convocatoria o, por el contrario, la advertencia de errores u omisiones. Si este fuera el caso, dentro de este plazo de 30 días, en lugar de convocar, se notifica a los interesados cuáles son estos errores u omisiones para que procedan en consecuencia y por ende los subsanen. El lapso de subsanación, aunque no aparece expresamente establecido, cabría reproducir el de los 30 días por aplicación analógica del artículo 386 de este propio instrumento legal, el decreto ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y aplicación también analógica del artículo 5 y 50, perdón, de la ley orgánica de procedimientos administrativos. Sea que en la revisión original no se encontrasen errores u omisiones, o de haber sido esto advertido una vez que hayan sido ya subsanados, entonces la Administración del Trabajo, sea el propio ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo o la autoridad que él señale dentro de ese organismo, va a proceder a convocar a la reunión normativa laboral. Esa convocatoria, como señalé hace unos minutos, por virtud de los efectos que ya voy a indicar con precisión sobre terceros, va a merecer una particular difusión o publicidad. De hecho, la ley establece en los artículos 456 y 457 que la convocatoria a una reunión normativa laboral debe estar publicada tanto en Gaceta Oficial como en un diario de amplia circulación en el ámbito territorial donde la misma pretende aplicar. ¿Qué va a señalar esa convocatoria? Bueno, muy claramente el lugar y oportunidad de celebración del acto de instalación de la reunión normativa laboral, acto que debe estar fijado para dentro de los 30 días siguientes a la publicación en Gaceta Oficial. Segundo, debe listar quiénes son los sujetos que han sido convocados. Las organizaciones de trabajadores y los empleadores que deben darse cita en ese acto de instalación a los fines de iniciar un proceso de negociación colectiva centralizada. Deben, obviamente, determinar con la mayor precisión cuál es la rama o sector de actividad concernida. Utilizo un ejemplo clásico en las relaciones laborales venezolanas. El sector construcción está regido por una negociación colectiva centralizada históricamente, de tal manera que los sindicatos de trabajadores de la construcción y los empleadores en esa misma rama de actividad van a ser objeto de esta convocatoria, de una convocatoria de esta especie, de tal manera que la rama de actividad allí concernida sería sector construcción.
Igual puede ocurrir con el sector maderero, con el sector, que es otro ejemplo real venezolano, el sector químico, farmacéutico, etc. Se señala también, en cuarto lugar, cuál es el ámbito espacial. Es decir, esta negociación es nacional, es regional, es estadal o es apenas local. Esa delimitación espacial la van a establecer los solicitantes y va a quedar plasmada entonces en la convocatoria. Y finalmente, esa convocatoria también debe advertir cuáles son los efectos dimanantes de la misma, de la convocatoria. De un lado, la inamovilidad de todos los trabajadores interesados. Una vez más, el hecho de que en Venezuela exista un régimen de inamovilidad general desde el año 2002 hace decaer todo interés en este efecto. Pero en su momento, es decir, previo a este año 2002, era particularmente relevante que ocurriese algún tipo de vicisitud, de circunstancia en las relaciones laborales que alterasen el régimen ordinario de estabilidad relativa o impropia, donde el empleador podía despedir a sus trabajadores indemnizando si fuera injustificado. En cambio, cuando sobrevenía una circunstancia como esta, una negociación colectiva centralizada o descentralizada, los trabajadores interesados gozaban de fuero sindical, de inamovilidad como efecto de este, y por tanto el trabajador no podía despedir, trasladar o desmejorar sin justificación previamente calificada como tal por la autoridad administrativa competente. Obviamente, de 2002 hacia acá, ya resulta de algún modo irrelevante este efecto, toda vez que todos los trabajadores, con las únicas excepciones marginales de los trabajadores de dirección, trabajadores con menos de un mes o trabajadores temporeros, todos los demás trabajadores, el grueso de los trabajadores venezolanos, gozan de inamovilidad. Pero el otro efecto, el segundo efecto, sí es trascendente. Supone que una vez convocada una reunión normativa laboral, no pueden procesarse en esa rama de actividad ningún proyecto de convención colectiva, ningún proceso de negociación colectiva normativa, ni ningún pliego de peticiones, es decir, ningún proceso conflictivo. De alguna manera, la ley, el régimen jurídico, lo que quiere es darle preeminencia a la normativa laboral y a estos fines provoca la paralización o la suspensión de otras actividades negociales o conflictivas en esa misma rama de actividad. Solo una vez culminado el proceso de normativa laboral, entonces esos procesos que pudiesen estarse desenvolviendo en empresas de la misma rama de actividad podrán continuar. De tal manera que, hilvanando una idea de la sesión anterior, si se inicia una reunión normativa laboral, por ejemplo, en el sector construcción, y un empleador de esa rama de actividad es llamado a negociar a nivel de empresa por el sindicato más representativo de sus trabajadores, él podría, en el momento de la instalación de su negociación colectiva descentralizada, exceptuarse señalando que ya se encuentra en curso una reunión normativa laboral, una negociación colectiva centralizada que tiene como efecto directo la suspensión de todo proceso de negociación colectiva. Y esa excepción debería ser declarada con lugar, habida cuenta la previsión normativa en el artículo 456 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El próximo paso en este devenir procedimental de la reunión normativa laboral sería entonces la instalación, su instalación ante la autoridad administrativa conforme se señaló en la convocatoria.
Análogamente a lo que vimos en la negociación colectiva descentralizada, en esta instalación podrían participar tanto los convocados, que son los sujetos interesados en mencionados, directamente en la convocatoria, como terceros interesados, aunque no hayan sido incluidos en la convocatoria. Sindicatos que no participaron, empleadores de la rama de actividad que no aparecen convocados, e inclusive autoridades que pudieran entender que esa negociación de ese grado en ese momento pudiera ser lesivo de intereses colectivos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Y en esa oportunidad, una vez más, de manera idéntica a la negociación colectiva descentralizada, procederán la manifestación, la promoción de alegatos y defensas. Esos alegatos y defensas son de la misma, naturaleza que las que se señalaron en la sesión anterior, solo entonces me permito referir algunas peculiaridades. Por ejemplo, a diferencia de una negociación colectiva descentralizada, en la reunión normativa laboral, alguno de los convocados podría alegar falta de cualidad porque no pertenece a la rama de actividad que se pretende regular. Hay un viejo ejemplo que yo siempre utilizo, porque, digamos, de alguna manera puede lucir caricaturesco, pero es real, donde se convocó a una reunión normativa laboral del sector de empresas madereras y se incluyó entre los convocados a una sociedad mercantil cuyo objeto principal era la fabricación y venta de línea blanca, de neveras, cocinas, etc. ¿Y cómo se coló ese nombre? Bueno, porque era un comprador, digamos, de importancia mayorista de maderas que utilizaba como adornos o como para recubrir ciertas partes de estos artefactos de línea blanca. Entonces, obviamente, esta sociedad mercantil, el día de la instalación, se opuso señalando: yo no pertenezco a esta rama de actividad, aunque utilizo la madera y la utilizo bajo ciertas peculiaridades que yo exijo, que yo requiero. Mi objeto jurídico es la fabricación de línea blanca. Obviamente procedió con lugar esa excepción y se excluyó a esta sociedad. Hay que tener claro que las ramas de actividad o sector de actividad no preexisten, es decir, no hay un listado predeterminado de ramas de actividad, sino que son los propios actores de las relaciones laborales, los proponentes, los que van a determinarla, y por ello podrían darse casos de duda acerca de la pertenencia o no de ciertos sujetos a esas ramas de actividad que se aspiran regular. Una segunda peculiaridad podría ser la excepción de convención colectiva vigente, o más propiamente dicho, no vencida. Vimos en la sesión anterior que cuando se llama a un empleador a negociar, este podría excepcionarse diciendo: yo no voy a negociar en este momento porque aún existe una convención colectiva cuya duración no se ha vencido. Hasta que no venza la duración estipulada, yo no puedo ser llamado a negociar un nuevo instrumento normativo de esta naturaleza. Es lo que se denomina la intangibilidad de la convención colectiva de trabajo. Pues bien, lo que quiero precisar como especificidad de la normativa laboral es que esa excepción cabe, por supuesto, también en esta modalidad centralizada. La diferencia es que solo procedería si la convención colectiva de duración no vencida también es de nivel centralizado. Si fuera de nivel descentralizado, no opera como excepción, porque, digamos, es de un plano inferior. Y tanto es así,
que la convocatoria de una reunión normativa laboral de oficio tiene como premisa que en la rama o sector de actividad que se pretende regular existan convenios colectivos descentralizados que regulen a la mayoría de los empleadores y trabajadores de la referida rama, con lo cual no puede operar como una excepción frente a la negociación colectiva de plano central o de ámbito centralizado. Y finalmente, señalar que también puede ser un alegato que no está previsto en la ley, que no encaja directamente como una defensa, pero que podría, digamos, resultar absolutamente legítima, es la ampliación de la convocatoria. Es decir, alguno de los convocados podría ese día decir, mire, aquí se está configurando una discriminación, toda vez que existen estas otras sociedades y estos otros sindicatos en esta rama de actividad que no fueron convocados y que se les mantiene al margen de un proceso de esta naturaleza. Solicito a la autoridad que lo revise y amplíe el ámbito de la convocatoria. Si se presentan defensas, alegatos, excepciones, la ley, el instrumento legal establece que deberán de ser decididas dentro de los 5 días hábiles siguientes. Si por su naturaleza fuese necesario promover y evacuar pruebas, se reconoce una articulación de 4 días hábiles, vencido el cual entonces correrán los 5 días hábiles para adoptar la decisión. No me detengo en ello, ya lo hemos conversado, tratándose de actos administrativos. La decisión es recurrible en sede administrativa si quien dicta el acto administrativo es un funcionario de rango inferior al ministro. Si es el ministro el que preside la reunión normativa laboral y por ende el que decide también estas excepciones, alegatos o defensas, pues obviamente en este segundo caso quedará agotada la vía administrativa y solo resultará procedente la acción contenciosa administrativa de anulación, el contencioso administrativo de anulación previsto en los artículos 5.31 y 21 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Solo un recordatorio, en algún momento señalé que la propia Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que es la llamada a conocer de las decisiones de los ministros, la anulación de los actos administrativos emanados del ministro, en el caso particular de actos administrativos de contenido laboral, señaló que esa competencia debería ser asumida por los tribunales del trabajo, habida cuenta la especialidad de la materia. Y aunque ello no está previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, existen casos donde efectivamente ha obrado en el sentido determinado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Este proceso, como es un proceso abierto que pretende regular toda una rama de actividad, admite adhesiones durante su transcurso. Esto es, otros empleadores, otras organizaciones de trabajadores podrían solicitar a la autoridad administrativa formar parte de la reunión normativa laboral, adherirse a ella en su transcurso. Incluso después de celebrada una convención colectiva de trabajo, la misma queda abierta a nuevas adhesiones. ¿Cuál es la duración de la reunión normativa laboral? Se establece o se prevé 120 días continuos que los actores en ejercicio de su derecho a la negociación colectiva voluntaria podrán prorrogar las veces que estimen conveniente o que la autoridad administrativa podría también prorrogar, pero solo hasta 60 días más cuando considere que existen opciones favorables a alcanzar un acuerdo. De tal manera que aquí vuelve a aparecer estos 120 más 60, los 180 días de duración máxima que está prescrito respecto de la negociación colectiva descentralizada. Vencido este plazo, la normativa del 2012 introdujo la idea de una nueva fase
de mediación por parte de la autoridad administrativa en términos análogos a la audiencia preliminar. La verdad es que ese artículo 465 en lo que respecta a esta opción de mediación no es precisamente un dechado de virtudes ni un ejemplo de clara redacción, pero da a entender como que se superpone una segunda fase de autocomposición, apoyada o sostenida, ya no con la mera conciliación que se da en el seno de la reunión normativa laboral, sino con una actuación de mediación. Esto es, si tomamos el concepto en su sentido estricto, ya la autoridad no solamente va a acercar a los actores, va a remover obstáculos, va a facilitar los procesos, sino que incluso va a ser capaz en algún momento de proponer una fórmula específica de arreglo que obviamente quedará su reconocimiento en cabeza de los actores. No puede ser impuesta, sino que se somete a la consideración de los actores. No está reglamentado este artículo. La aplicación del método de mediación de la audiencia preliminar regulado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no está exenta de dudas, toda vez que, según este instrumento procesal del trabajo, la mediación puede extenderse hasta 4 meses, 4 meses en un proceso de negociación cuya duración máxima es de 180 días, pareciera exagerado, por lo tanto, cabría a lo sumo reducirlo a un plazo análogo a la prórroga, como mucho de los 60 días, y ya pareciera ser una exageración. Pero no existe norma reglamentaria, no conozco experiencia donde ello sea delimitado, solo estoy advirtiendo que esa remisión genérica a la mediación en los términos de la audiencia preliminar arrastra también la duración prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que advierto es de hasta 4 meses en sede judicial. Esos 4 meses me parecen exagerados en un proceso de 180 días máximo, como mucho, creo, podría tolerarse una suerte de prórroga adicional de los 60 días más. Puede ser durante esos 180 días o durante la mediación superpuesta o digamos, de extensión, que se celebre la convención colectiva de trabajo. Efectivamente, se logra el objeto, se suscribe una convención colectiva que va a regular entonces las relaciones laborales de toda una rama de actividad. Esa convención colectiva, al igual que la emanada de la negociación colectiva descentralizada, solo revestirá validez una vez homologada por la autoridad administrativa y publicada en Gaceta Oficial. Reitero lo que en su momento señalé en otras sesiones. El condicionar la validez de un convenio colectivo a un acto administrativo de homologación atenta frontalmente contra el artículo 4 del convenio 98 de la OIT, que adjetiva el proceso como voluntario y por ende no puede quedar condicionado a un acto de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa a lo sumo podría verificar el cumplimiento de formalidades, pero no intervenir sobre el fondo y mucho menos como se prevé en el ordenamiento jurídico venezolano, pudiendo homologar parcialmente la convención colectiva de trabajo, lo cual fractura la unidad del acuerdo colectivo, de la negociación y del convenio colectivo. Si resulta infructuosa la mediación, ya lo señalaba antes, el conflicto se someterá a arbitraje, salvo, y esa fue la reforma, el cambio más importante en la Ley Orgánica del Trabajo del 90 y se mantiene en el 2012, que los sindicatos interesados manifiesten su deseo de ejercer la huelga. Esa fue la forma de evitar la observación, de superar la observación de los órganos de control de OIT,
en el sentido de que un arbitraje forzoso y automático era violatorio del derecho de huelga y por ende de la libertad sindical. Entonces, repito, transcurren 120 días sin alcanzar acuerdo. Cabe una prórroga de 60 días más. Se vence la prórroga. Cabría un lapso de mediación de duración indeterminada, que antes señalé, en aplicación analógica de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, o más que analógica, por remisión a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Si también fracasa, entonces el conflicto en torno a la regulación de las relaciones laborales en esa rama de actividad podrá someterse a arbitraje si los sindicatos no manifiestan su deseo de ejercer la huelga. Si los sindicatos prefieren ejercer la huelga, entonces se abrirá la vía huelgaria como mecanismo de coerción sobre los empleadores para propiciar un acuerdo negociado. Si los sindicatos en ese momento o a posteriori abdican de esa huelga, por decirlo de alguna manera, entonces la autoridad administrativa podrá someter el conflicto a arbitraje, lo cual no deja de ser atentatorio desde la perspectiva ahora de los empleadores del derecho a la negociación colectiva voluntaria. Concluyo con la fase quizás más trascendente de esta reunión normativa laboral, que es la posibilidad de que la convención o el laudo arbitral, si fuera el caso, que, con el que concluye dicho proceso centralizado de negociación colectiva, puedan sus efectos extenderse a terceros que pertenecen, que actúan en la misma rama de actividad, pero que o no fueron convocados o que habiendo sido convocados decidieron no suscribir la convención colectiva o lograron liberarse de ese proceso. De tal manera que aquí se abre la posibilidad de que el convenio o laudo arbitral aplique erga omnes en la rama de actividad, independientemente de que se haya o no suscrito, de que se haya participado o no en la negociación colectiva. Esta extensión obligatoria de la convención o laudo podrá producirse a solicitud de parte interesada o, una vez más, de oficio por parte de la autoridad administrativa, siempre que verifique que el laudo o convención, según sea el caso, regule a la mayoría de los empleadores y a la mayoría de los trabajadores y organizaciones más representativas de la respectiva rama de actividad. Entonces, esa sería la condicionante. Si la convención o un laudo arbitral que se alcanzó regula a la mayoría de los empleadores de la rama de actividad, a la mayoría de los trabajadores de esa rama de actividad y a la mayoría de los sindicatos, o a los sindicatos más representativos de esa rama, entonces cabe su extensión obligatoria, bien sea por solicitud de los interesados, bien sea de oficio. Para ello será menester publicar en Gaceta Oficial y en un diario esta solicitud o esta manifestación o este interés de convocatoria ex oficio para que los terceros concernidos, afectados o potencialmente afectados, manifiesten lo que estimen conveniente, otorgándoseles a partir de la publicación en Gaceta Oficial un lapso de 30 días para que hagan oposición razonada. Esa oposición razonada puede versar sobre cuestionamientos sobre la procedencia. Por ejemplo, resulta que ese convenio laudo no abarca a la mayoría de los empleadores o a la mayoría de los trabajadores o a los sindicatos más representativos, o alguna más particular. Es que a mí, que me quieren extender este convenio, yo ya formo parte de una convención colectiva centralizada cuya duración no ha vencido. Por lo tanto, me excepciono de esta extensión. O incluso, aquí sí se admite que condiciones específicas, económicas, financieras, de estructura, etcétera, puedan obrar como causales justificadas ya no de exclusión,
o por lo menos no primordialmente de exclusión, pero sí de modulación, ajuste a las condiciones específicas. Por ejemplo, se pretende extender una convención colectiva, una rama de actividad donde aparecen empresas todas de gran experticia o tradición, con un número inmenso de trabajadores, con volúmenes de producción muy altos, y se le pretende extender a algunas empresas que por contraposición tienen pocos trabajadores, escasa tradición en el área, volúmenes mínimos, muy frágil en su estructura financiera, y entonces su aproximación a la extensión no es tanto exclúyanme, ¿no? o de no lograr la exclusión, por lo menos modéreme algunas obligaciones, algunas prestaciones que pudieran causar un efecto pernicioso en la preservación de la unidad productiva. Entonces, esto es posible que se extienda modulada o, digamos, diferenciadamente a partir, como es obvio, de criterios objetivos y razonables, número de trabajadores, años de establecimiento, capital social, etc. Si hace falta una articulación probatoria, será de 10 días hábiles y se decidirá entre los 5 días hábiles siguientes. Resuelta estas defensas, o más bien oposiciones a la extensión, la autoridad administrativa tomará la decisión y declarará o no la extensión obligatoria con los ajustes, si fuese el caso, la cual también deberá ser publicada en Gaceta Oficial y en un diario de amplia circulación a los efectos de garantizar el derecho a la defensa.